Muy buenos días con todas y todos. En Women CEO estamos promoviendo desde un tiempo a esta parte, en particular desde nuestro podcast, el abordaje de temas claves importantes que como nación, como sociedad, tenemos que tener presente. Más aún si nos interesa el liderazgo consciente, si queremos tener un rol activo en nuestra sociedad, en donde podamos influir constructivamente para un país, una sociedad más competitiva, más desarrollada, ¿no? Con mejores estándares para todos. Y claro, es un día con una fecha clave y estoy con una persona clave. Aquí estoy junto con Jenny Bento, que me está acompañando el día de hoy. Querida miembro de Women CEO, que nos conocemos del mundo de empresas y derechos humanos. Y más allá de lo que pueden significar los derechos humanos, sobre todo comprometidas con la dignidad humana. Jenny, breve presentación y luego leo tu trayectoria personal. Bienvenida. Muchas gracias, Cecilia. Muy contenta de estar contigo y con esta iniciativa maravillosa que vienes liderando junto con un equipo de mujeres que encabezan bastantes comités en Women CEO. Gracias también por la invitación de hacerme parte de esta gran y bonita familia y en un año tan especial donde cumplen 10 años. Así que celebrar esa trayectoria, esa sororidad y más que todo la perseverancia, ¿no?, en la agenda de los derechos de las mujeres en todo su amplio espectro, ¿no? Porque hay mujeres en el ámbito laboral, privado, público, en distintos espacios. Entonces te felicito, Cecilia, y por intermedio tuyo a todo Women CEO. Muchísimas gracias por la introducción. Ustedes saben que así como mi compromiso de género está pues más que evidente, como bien dice Jenny, conmigo y el equipo que estamos impulsando en Women CEO, donde estamos juntas, también tengo una vena bien marcada sobre empresas y derechos humanos, ¿no? He sido una comprometida de este modelo de gestión y creo que las cosas se tienen que decir con propiedad, porque muchas veces se ha abordado los derechos humanos desde una perspectiva de la sostenibilidad, ¿no? Como parte de las políticas de equidad, ¿no? O tratar de tener compromisos con los colectivos LGTB o tener una incidencia especial con las personas con discapacidad, ¿no? Y sus derechos a la igualdad, a no discriminación, pero un largo etcétera. Pero no hablamos mucho de derechos, ¿no? Derechos humanos y por qué los derechos humanos no es un tema ideológico, no es un tema de palabras rebuscadas, es un tema de realidad. Y por eso, como aparte de dirigir el Women CEO Perú, también dirijo el Instituto Peruano de Empresas y Derechos Humanos. Yo quiero hoy ponerme ese doble gorro, ¿no? Y poner énfasis en una fecha tan especial de hablar del derecho a la no discriminación. Y aquí, Jenny, te traslado, ¿no?, el comentario, no sin antes, y eso es algo que se me había pasado, de destacar la trayectoria de la persona que tenemos aquí al frente, porque yo quiero mencionarlo. Jenny Bento tiene más de 15 años de experiencia entre el sector público, sector minero, organismos internacionales y la academia. Ella implementa a nivel regional estándares y globales en desempeño social, debida diligencia y asuntos gubernamentales en gran minería, y preside el Comité Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos de la CONFIEP. Ya se imaginarán de dónde nos hemos encontrado particularmente. Ha sido presidenta del Comité de Derechos Humanos de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, y hay que decirlo, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, de todos los gremios, es probablemente uno de los que se han tomado con más seriedad esta dinámica de hablar de derechos humanos en el desempeño de las empresas. En el Estado ocupó roles estratégicos como directora general y asesora de la alta dirección en la PCM, en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el Congreso, en el MINYUS, ¿no?, en el Ministerio de Justicia, mejor dicho. Mientras que entre el 2009 y 2011 colaboró en la Corte o Comisión. Comisión Interamericana. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo. Es docente de posgrado de la Pontificia Universidad Católica, de UTEC, del CAEM, del Ministerio de Defensa, y ha sido profesor de posgrado y pregrado de la Universidad de San Marcos y San Martín de Porres. Es magíster en regulación, gestión económica minera de la PUC, o sea, de la Católica, máster en acción política de la Universidad Francisco de Vitoria en España y abogada de la San Martín de Porres, mi misma casa de estudios, con estudios en gestión minera, sostenibilidad, responsabilidad social, derechos humanos, y en instituciones como la American University, en ADU, la UP, ¿no?, Heren, CESAN, y bueno,
muchas organizaciones. Como ven, tenemos una perspectiva clara, porque sí hay que decirlo, Jenny, ¿no? A veces el sector privado no se termina de comprender toda la dimensión de lo que significa los derechos humanos, sobre todo desde la política pública, ¿no? Y en un día como hoy que hablamos de la no discriminación, es bueno darle ese cariz público-privado, ¿no? Y de estándares internacionales de lo que esto significa. Así es que, querida Jenny, tu comentario sobre el día clave de hoy. No, muchas gracias, Cecilia. Primero enmarcarnos, ¿no? Primero somos un Estado democrático, un Estado de derecho, y en función de eso nosotros como país hemos firmado y ratificado un conjunto de compromisos internacionales. Eso, dura lex es lex, ¿no? La ley es dura, pero es la ley, decía el decano Rubén Darío Sanabria Ortiz, que en paz descanse. Y aplicando eso, evidentemente nuestro país se adhiere a un conjunto de instrumentos internacionales que también están reconocidos en la Constitución. Y me estoy refiriendo a lo que tú has mencionado, ¿no? El derecho a la igualdad y no discriminación. Y este derecho está reconocido a nivel de tratados internacionales, a nivel de la Constitución Política del Perú y como correlato también en un conjunto de políticas tanto en materia de derechos humanos como igualdad y no discriminación, como las que también son materia y competencia del ente rector, que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces tenemos un amplio espectro de tratar primero igualdad ante la ley, todos somos iguales ante la ley, pero también implica tratar igual a los iguales y tratar de manera diferente a quienes están en situación diferenciada. Buen punto. Que es uno de los temas que tú quieres tratar justamente en este podcast tan importante. ¿Qué hacemos con los distintos grupos de especial protección o en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y que están evidentemente contenidos también en la prohibición de no discriminación que establece la Convención Americana en el artículo 1.1, ¿no? Todas las personas tenemos los mismos derechos y está proscrita todo tipo de discriminación y se enumera un conjunto de categorías prohibidas o sospechosas de discriminación. Entre ellas está no discriminación por nacionalidad, por género, por raza, nacionalidad, identidad, orientación, etc. Y se abre un gran abanico de categorías y evidentemente pues la Convención Americana se adopta más o menos en el 69, pero claro, en esa época... de hecho, que han habido un reconocimiento progresivo también de derechos que no estaban contemplados al momento de la adopción del tratado, pero esto forma parte natural de cómo ha ido la evolución tanto del derecho internacional como del propio consenso de los estados, ¿no? Entonces, no quiere decir que no esté escrito, no significa que no esté reconocido, porque claro, es una norma abierta como también lo es la Constitución, ¿no? De acuerdo. Y ahí me pongo el gorro de abogada para dar la respuesta. Pero de hecho, ¿no? Y a pesar de toda esa evolución, a pesar de las décadas que existen, ¿no? De haberse aprobado de manera, incluso en amplísima mayoría, los estados diciendo este es el compromiso que vamos a llevar a nuestros estados y vamos a hacer que se garantice y se protejan estos derechos así reconocidos, tenemos cifras que llaman la atención, ¿no? Un 53% de los trabajadores reportan discriminación. Esa cifra se incrementa a un 59% cuando se tratan de pueblos indígenas. El año pasado se hizo el barómetro de confianza por primera vez en el Perú, 2025, y a mí me sorprendió mucho la cifra que decía que 3 de cada 4 personas tiene temor a ser discriminado. Y peor aún, la cifra dura, 79% de los entrevistados, en una amplia encuesta que realizan ellos todos los años, ha vivido situaciones de discriminación. Terrible, ¿no? ¿Y qué es discriminación? Aquí yo te hago la pregunta, Jenny, para, con esa claridad que te caracteriza, lo digas en simple. ¿Qué significa discriminar? Como lo mencioné hace un momento, ¿no? La norma es clara. Todos tenemos igualdad ante la ley. A todos se nos tendría que tratar por igual, ¿no? Tratar igual a los iguales, pero implica también hacer un trato diferenciado a quienes no están en la misma situación. Porque claro, cuando por ejemplo, históricamente a las mujeres, pongo ahora que estamos en un contexto electoral, ¿no? El tema de la participación política, que era algo que siempre se estaba viendo las brechas, cómo se ensanchaban, ¿no? Donde había mayor poder, había menor participación de mujeres. Así es. Por eso es que históricamente habían más mujeres participando o siendo finalmente electas como regidoras, pero no en igual manera como mujeres candidatas a las elecciones, llámese de cabeza de lista en elecciones locales, regionales o nacionales o presidentas de partido. A mayor poder, menor mujer, menor participación de mujeres. Entonces ahí, si seguíamos manteniendo el mismo trato,
la brecha iba a seguir siendo la misma. Y por eso la brecha se mantiene en el tiempo. Exactamente. Entonces yo estuve en el 2012, entré y salí como 2 oportunidades al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y en esa época, en el 2012, siendo Marcela Hualta viceministra de la Mujer, se impulsó lo que es la ley de alternancia en esa época. Un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, y luego ya se avanzó a políticas de paridad. Tremendo avance. Exactamente, porque en esa época apenas se raspaba el 20% y se trató de impulsar la cuota del 30%. No se lograba. Y no se lograba, ¿por qué, Cecilia? Porque al momento de presentarse a las listas electorales, los partidos políticos lo que hacían era completar la lista. ¿Usted es mujer? Perfecto, me ayuda a completar la lista, pero vaya al furgón de cola de la lista. Por tanto, si vamos a las elecciones regionales, así el partido logre la mayoría, usted no iba a entrar, porque estaba en el furgón de cola de la lista. Entonces, como resultado final tenías check en que cumplías la norma, pero en la participación real y efectiva no tenías finalmente la representación de mujeres en el Parlamento o finalmente en los consejos municipales. Por eso era necesario, como en ese entonces fue pasar de lo que es la alternancia a políticas de paridad. Y creo que además resulta insuficiente porque enfrentamos también otro problema ahí, como es el acoso político. Y he conocido casos en los cuales, por ejemplo, internamente en los partidos, y pasa, esto son denuncias que se han dado abiertamente en distintos procesos electorales, me pasó cuando estuve viendo el Ministerio de la Mujer, de mujeres que señalan que ganaban las elecciones en las listas internas. Ocupaban el primer lugar de la lista, pero el candidato número 2 de la lista decía, entonces yo renuncio, con lo cual se caía la lista completa. Entonces se veía forzada la mujer a ceder el puesto número 2 para que el 1 que no había ganado pase, el número 2 que no había ganado pase al número 1 por presión, acoso político. Y finalmente tenías a una mujer que había ganado las elecciones internas, que ante verse en la situación de que se caía la lista, terminaba cediendo y pasando al segundo puesto. Y estos números 1 y 2 son importantes en regiones porque finalmente tú tienes una cifra repartidora y a veces no siempre se hace uso de lo que es el voto cruzado y importa mucho el porcentaje mayoritario que tenga el partido. Entonces, si el partido tiene una buena participación, pero no se ha hecho bien el voto, entonces va a pesar esa distribución del porcentaje que tenga el partido que ha ganado. Entonces, importa mucho si eres el 1 o el 2. Entonces, son casos concretos donde uno ve, si doy el mismo trato, vamos a tener situaciones en las cuales esa brecha no se va a cerrar. Pero qué importante que lo hayas enfocado. Por citar un ejemplo, ¿eh? Vamos a hablar de muchos casos. Pero es que lo has citado adecuadamente porque yo estoy segura que mucha gente no debe identificar que eso, que podría decir, bueno, es una negociación interna. No, eso es acoso político, porque no se te está reconociendo ese derecho tuyo de haber ganado limpiamente interna para poder llegar a ese primer lugar. Pero viene alguien que dice, con el ejercicio de poder e influencia que tiene, no, yo tengo que ser. Sí, ya han habido denuncias de ese tipo. Y pasa constantemente en las elecciones. Es que muchas veces creo que las personas no identifican mucho la magnitud de la discriminación porque sienten de que tiene que ser algo extremo. Y vamos a lo que dice la OIT de la discriminación, ¿no? Cuando te habla de lo que es discriminación y qué no es discriminación. Y para la Organización Internacional del Trabajo, si no me equivoco, creo que es el convenio 111, ¿no? Me parece de remuneración, de igualdad de remuneración. Habla precisamente de que no es discriminación aquello que objetivamente, o sea, tiene que haber un criterio objetivo, real, ¿no? O sea, a ver, tengo una maestría que calza perfectamente para el puesto ocupacional. La persona que está a mi costado no tiene esa formación para poder alcanzar ese puesto, entonces no accede a esa posición. Ya, absolutamente hay una diferencia en el trato porque, claro, uno encaja, el otro no encaja porque no está en el perfil del requerimiento. Pero el gran factor acá a considerar es aquí, digamos, la objetividad. ¿Qué pasa cuando tú tienes una persona que por sus creencias o concepciones religiosas dice no, o digamos, ya no hablemos de casos que pueden ser políticos, en un contexto político, pero hablemos de lo que pasa, por ejemplo, con nacionalidad inmigrantes. Otra fusión de sangre, que ha llegado al Tribunal Constitucional también. En efecto, exactamente. Coméntanos con detalle. Claro, exactamente. Cuando, por ejemplo, antepones tu creencia religiosa al interés superior del niño. Por ejemplo, tienes un niño menor de 18 años, según la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, niño menor de 18, ya los países regulan eso a nivel nacional.
y tiene una enfermedad grave y necesita una transfusión de sangre. Entonces tienes por el otro lado una familia que dice no, por un tema de creencia religiosa, no acepto que le hagan una transfusión de sangre. Y ahí el tribunal lo que hace es resolverlo mediante una ponderación de derechos. Al momento de entrar a esa ponderación, se estaría atentando contra el interés, exactamente el interés superior del niño, ¿no? Y prima en este caso el interés superior del niño para el tema de la transfusión de sangre. O sea, sí, son casos que se han llegado al Tribunal Constitucional. Y los padres podrán decidir el futuro de sus hijos y podrán tener la ideología o pero la concepción religiosa, pero aquí estamos en un caso aquí en el cual corre la vida de la salud o está en una situación de gravedad, urgencia, de irreparabilidad, es inminente que es necesario hacer ese tipo de transfusiones si hay entre una ponderación de derechos que ya ha sido zanjado por el Tribunal Constitucional. No, y también lo que a veces vemos, ¿no? Mucha gente dice, tal persona viene de tal nacionalidad. Yo no voy a extender lo que siempre se escogen. Porque ahorita los médicos están llenos, los seguros están llenos de todos médicos de tal nacionalidad, ¿no? Y en una actitud peyorativa, ¿no? Es un conjunto de sesgos inconscientes. Exacto. Mira, yo leí... Pero que son expresiones discriminatorias. Y que a veces uno mismo no se da cuenta. Exactamente. Nosotras mismas a veces, por más que trabajamos constantemente en corregir esos filtros de sesgos inconscientes que existen. O estar muy atentos. Claro, ¿no? Y de repente por los niveles de formación que hemos tenido históricamente, a veces uno sin querer carga sesgos inconscientes y batallamos constantemente por tratar de corregirlos o identificarlos. Producto de nuestra formación también ya identificamos, soy consciente que esto es un sesgo, por ejemplo. Pero no todos tienen o han sido capacitados en o tienen esos lentes puestos, ¿no? Para poder identificar esos sesgos. También, la sensibilidad y la empatía. Porque ¿no? la verdad que a veces no se necesita tanta formación o que te instruyan o que conozca la Convención Americana. La empatía. La empatía. Sí, es algo básico. Mira, hay un libro que tú y yo también hemos leído, que es este libro de Michelle Obama sobre mi historia, ¿no? Y hay una parte de Michelle, cuando habla en su libro, aparte es encantadora, y también tiene un podcast, por cierto, pero hay una parte donde ella reflexiona sobre la población afrodescendiente, cómo fue su vida, la vida del presidente Obama también, pero sobre su vida y del origen de ella, ¿no? Ella no es de una familia adinerada, es un working class, una clase trabajadora americana que fue avanzando, pero se dio cuenta que en la zona donde ella vivía no llegaban los mismos recursos económicos y por tanto, si seguía estudiando en ese colegio de su distrito, era un colegio que no tenía el mismo rendimiento ni la misma inversión en educación que otros distritos. Entonces sus padres la trasladan a otro distrito donde adquiere mejor formación y oportunidad de becas que luego le permiten estudiar en Princeton y en Harvard, si no me equivoco, son en las dos donde ella termina estudiando. Entonces a lo largo de su libro ella dice esta frase que me parece poderosísima. Dice, esta es una frase que históricamente siempre hemos dicho los afrodescendientes sobre nosotros mismos. Dice, que uno tiene que ser tú tienes que ser lo doblemente bueno para llegar a la mitad de lejos. Imagínate lo fuerte de esa frase. Tengo que esforzarme el doble que tú para llegar a la mitad de lejos que tú. Porque hay una discriminación estructural, hay un conjunto de sesgos inconscientes que aplica para la población afrodescendiente, en el caso del libro de Michelle Obama, yo creo que tranquilamente es replicable en nuestro país con el conjunto de poblaciones vulnerables o en situación de vulnerabilidad que tenemos. Indígena, exactamente. Afrodescendientes, migrantes de distintos, ¿no? Y que se agrava cuando hay mayor interseccionalidad, es decir, mujer, migrante, indígena, afrodescendiente, y vas agregándole un conjunto de categorías y la situación es más difícil. Ese es el punto también que me gustaría destacar, ¿no? Las múltiples discriminaciones. Una cosa es ser mujer discriminada, otra cosa es mujer discriminada que viene de una población indígena, ¿no? Que no puede comunicarse en castellano, ¿no? O que es muy joven, ¿no? Sí. Digamos, estamos hablando de varias sumas de discriminación. Y la mochila termina siendo más pesada. Y la mochila es mucho más pesada, por supuesto. En efecto. Entonces, ¿cuánto es de formación que de empatía? ¿Cuánto es de sesgos inconscientes a conciencia? Yo me lo pregunto porque muchos nos escudamos en que sí, pues la sociedad es así, ¿no? La sociedad tiene sus reglas de juego, yo no voy a cambiar a la sociedad, ¿no? Así me han formado. Pero en lo personal yo creo que toda persona tenemos no solamente la posibilidad, sino la responsabilidad de buscar una mejora continua como persona, como ser humano. Hacía muchos años, y ya lo he comentado en algunos podcasts anteriores, yo tuve un gran mentor que me dijo con claridad, la principal responsabilidad de todo ser humano es
aprender a ser una persona en todo el sentido de la palabra. Y ser una persona es hablar a una persona con, no solamente con ejercicio de derechos, sino también con obligaciones. No solamente con demandar, sino también respetar, ¿no? Ser una persona que sea consciente de que estás premunida de una serie de capacidades, derechos, ¿no? Posibilidades, pero no solo tú. Y una persona que venga bajo un contexto diferente, que tenga una apariencia diferente, que tenga una preferencia diferente, que tenga un mundo diferente, ¿no? No lo hace distinto a ti como para negarle lo que tú sí disfrutas. Mira, en el pasado hemos hablado de un tema muy personal y hemos hablado de mi abuela. Y yo la pongo como ejemplo, de hecho que los que escuchan no la conocen, evidentemente, ¿no? Pero yo la pongo de ejemplo porque responde a tu pregunta en la práctica. La pregunta era, ¿necesito formación para ser consciente de que esto está pasando? ¿Necesito tener maestría, posgrado, postdoctorado, PhD y todo lo demás para saber diferenciar qué está bien, qué está mal? ¿Necesito toda esa formación para ser consciente de que la acción que estoy realizando carece de empatía respecto de grupos en situación de vulnerabilidad? Mi humilde respuesta es no. Y lo he visto en mi abuela. Y la pongo de ejemplo porque es una mujer migrante de Castilla, Arequipa, a Lima, con hijos, soltera, porque el esposo la deja, y que tuvo que ir a un distrito muy pobre en Lima y hacerse sola con sus hijos. Y que de ahí tuvo que salir adelante. ¿Y por qué la pongo como ejemplo? Porque siempre me enseñó, 1, a hacer lo correcto. 2, siempre todo con tu esfuerzo. 3, nunca robes, siempre con tu plata. Y 4, en un lenguaje muy sencillo me decía, uno tiene que ser buena persona. Y te estoy hablando de una mujer que no terminó la secundaria, apenas la primaria, migrante, con varios hijos, sola, que tuvo que sacar adelante, y que además tenía un nivel de discapacidad mental fuerte. Y tantos dolores acumulados. Exacto. Y sabía obrar bien. Y transmitirnos a nosotros y a sus nietos, obrar bien, porque ella me cuida los primeros años de vida. Mensajes muy sencillos y muy humildes, muy sencillos. Tú tienes que ser una buena persona, tienes que hacer lo correcto, nunca robes, siempre con tu plata, todo con tu esfuerzo. Y tienes que ser una buena persona. Muy buenas reglas, así es. Pero a la larga es eso, ¿no? Vernos como personas en un colectivo de personas, ¿no? Pero no sé por qué gusta tanto en el ser humano. Bueno, hay mucho que hemos también conversado, mucho escrito, ¿no? Sobre eso, sobre la búsqueda del privilegio, ¿no? O el tratar de tener una consideración especial, diferente de los demás. Yo creo que acá estamos en un podcast que aborda el liderazgo consciente. Sí. Y yo creo que un piso mínimo para poder hablar de liderazgo consciente es tener claro la dignidad humana. Sí. O sea, lo escribo muchas veces y lo digo más, ¿no? Me encanta entrar a una empresa que vea sus valores y que diga valor de respeto, ¿no? La transparencia, ¿no? Pero no lo es en la práctica, yo creo ¿no? que el ser humano es consciente cuando sabe que le está haciendo un daño a alguien. Así es, algo cuando muy hace sencillo. Sufrir a alguien. Exacto. Y mira, lo que yo te comentaba ya llevando a un concepto más técnico, ¿no? Yo estuve en el 2012 hasta el 2014 en el Ministerio de la Mujer. Trabajé con varias lideresas que tienes ahora en Woman CEO. O sea, tuve la suerte de despachar con Marcela Guaita, con Ana Mendieta, con Grecia, Pati Catrillo, con mujeres pues dedicadas, Silvia Loli, Cecilia Aldave, Gisela Viñolo, y conocer a Violeta Bermúdez, evidentemente. ¿No? Luego ya tuve la suerte de conocerte a ti en el privado y por internet tuve muchas lideresas también del sector privado. Pero lo que yo iba es que en ese ministerio, en esa época, había un trabajo muy fuerte, muy interesante por el tema de promover los derechos de las mujeres. Y me acuerdo luego ya en la gestión de Ana Mendieta, cuando estábamos trabajando en la política, la política, porque se pasó de planes nacionales a políticas nacionales, estábamos trabajando en la política nacional, dentro de los temas que estábamos revisando era por qué ocurren estos problemas, qué se da, ¿no? Y empezamos a revisar los niveles de socialización y escribimos eso en el documento. Hay niveles de socialización primario, secundario, la resocialización y algo que el profesor Pérez Guadalupe refiere también que no se hace como política nacional, que es el tratamiento postpenitenciario, ¿no? El delincuente sale de la cárcel, sabes que el delincuente del Callao ingresa a Sarita Colonia y de Sarita Colonia luego cumple condena, regresa al barrio a hacer lo mismo. Ese es el postpenitenciario que no se trata. Vamos al nivel de socialización primario. Básico.
es esto que estamos conversando. Es mi abuela Catalina diciéndole a Jenny Bento muy chiquitita, tú haz lo correcto, sé una buena persona. Es el primer espacio de socialización. Tu familia, la familia que tengas. Es ahí donde uno aprende a obrar bien, a obrar mal, a normalizar la violencia o rechazarla y entender que eso no es lo correcto, a tratar igual a los iguales, pero entender también que hay situaciones o personas que están en otra condición y que uno tiene que ser empático siendo tan chiquito. Pero si no tenemos esa buena formación en ese espacio de socialización primario, luego viene el segundo, que es en el colegio, que es en la universidad o el trabajo. Entonces, con un país que adolece de problemas estructurales a nivel educativo, que se agudiza a nivel, conforme vamos avanzando en zona urbana, zona rural, etcétera, se va agudizando. Y luego con una educación universitaria donde muy pocas personas pueden acceder, o una universidad pública donde para postular, en mi época era 20 a 1 en San Marcos, y ahora me imagino que debe estar en más. Bastante, ¿no? mal. Entonces, no estamos cubriendo el nivel de socialización primario ni el secundario, entonces terminamos teniendo un ciudadano que ha normalizado desde pequeño. Desestructurado en su empatía. Exactamente. Social. Y que ha normalizado que hay que avasallar al otro, que robar no está mal. Y el humilde tiene que aguantarlo todo. Exactamente. Y que el vulnerable, bueno, yo presiono porque estoy por encima del otro, ¿no? Porque entonces, es mi derecho, ¿no? Exactamente. Es mi derecho. Entonces, y luego voy a la escuela, si es que voy, y voy a la escuela donde no tengo una buena formación, donde eso, en vez de corregir, se normaliza, se agudiza o no se presta atención. Entonces el ciudadano sigue creciendo, sale ya al espacio propiamente ya público, es decir, al trabajo, etcétera. ¿Y qué ciudadano estamos hablando? Que han normalizado estas conductas. Pero ¿dónde se empieza? ¿Dónde es el trabajo más fuerte? En el primario. El problema de nuestra política pública nacional es que cuesta mucho invertir en prevención, que es en el primario. Y lo que se hace más es contención y respuesta inmediata de la coyuntura mediática, política y lo que en el corto plazo puede darme ciertas... Parchaditas. Exactamente. Parchaditas. Y esto es lo que es urgente y es un trabajo al mediano y largo plazo para tener mejores ciudadanos. Pero claro, no estamos haciendo un trabajo fuerte en el primario, ¿no? Y súmale la pirámide de Maslow, ¿no? O sea, si no cubre las necesidades básicas, no puedes pedirle. Es el caso de las mujeres que participan en política. O sea, si a veces uno mira el partido y dice, ¿y por qué hay pocas mujeres participando en política? Claro, si la pirámide de Maslow, que es comida, no la tienes asegurada, no me pidas estar en la punta de la pirámide, que es la trascendencia, si lo demás no lo tengo cubierto. Entonces luego te preguntas, ¿por qué hay pocas mujeres participando en política? Y agreguemos, más allá del gorro de mujeres, personas participando conscientemente en ello, porque no está cubierta esta base. Y así alcanza para lo demás, ¿no? O sea, ¿por qué no hay representación de poblaciones indígenas, de personas con discapacidad? Esto no está cubierto. Y lo dices con total claridad, porque para mí, a veces cuando vemos los temas de mujer, niños, niñas, adolescentes, dices, a ver, dejémonos de cosas. Claro. La esencia es la discriminación. O sea, ¿por qué la discriminación? Pues ese concepto en la política pública, ¿no? De la igualdad, la anterior lío, la real, no la actual, ¿no? La ley de igualdad de oportunidades anterior, ¿no? A esta que realmente no sirve. Hablaba de cuál era la respuesta, o en todo caso, esa, digamos, esa condición natural que surge del problema público frente a las mujeres, ¿no? Y la problemática variada que tienen las mujeres, la discriminación estructural contra las mujeres. Sí, eso fue el corazón de esa política. Estructural contra las mujeres. Y se hace todo un análisis, ¿no? Sí, yo vi esa política. Discriminación, y es buenísima, cómo esa discriminación estructural contra las mujeres tiene 4 formas como se expresa, ¿no? Las 4 vulnerabilidades, ¿no? La educación sexual, vulneración. Vincular las autonomías. No, vulneración a la vida libre de violencia, vulneración a participar en espacios de toma de decisiones, vulneración a derechos económicos y sociales y culturales, ¿no? Ok, perfecto. Pero eso no es exclusivo y excluyente de las mujeres. En realidad, esta discriminación estructural aplica en el amplio espectro. Yo no sé, Jenny, si... A ver, el Ministerio de la Mujer es mujer y poblaciones vulnerables. Sí. Yo no sé si hay, así como la política que estamos hablando, esta política pública para materia de mujer, hay para todos los colectivos en el país.
Bueno, Ahí me parece... son las competencias exclusivas, excluyentes que tiene el MIM respecto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Entonces, el Ministerio de la Mujer es el ente rector en políticas de los derechos de las mujeres y las poblaciones vulnerables. Así es. Y que están ahí también sí. Niños, niñas, personas adolescentes, con discapacidad, adultos mayores. Claro. Sí, eso es competencia población. También está la Dirección de Población, el Viceministerio de Poblaciones Vulnerables. Son 2 viceministerios. Así es. Y luego están las competencias que tiene en materia de derechos humanos el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y ahí tenemos la política, sí, la de derechos humanos. Y que habla de una cultura, ¿no? Sí. De cómo transitar hacia una cultura de respeto de derechos y de no discriminación. Sí, y que incluyó todas las categorías que estamos mencionando, incluyó también los temas de lineamiento en el plan, antes de lo que hoy es política, en el plan, el tema de lo que tú y yo ahora estamos viendo, que es el tema de empresas y derechos humanos, ¿no? Fue el lineamiento 5 y ya luego vino lo que es la política. Pero esas son las competencias pues, del MINJUS y del MIM, y el espacio era el del MINJUS, es el Consejo Nacional, la CONACOT, Consejo Nacional contra la Discriminación, que también... En la época que yo estaba en el Estado, cuando había algunos pronunciamientos o algunas acciones que atentaban o que eran actos discriminatorios, el espacio para tratarlos era la CONACOT. Era la Pero CONACOT ahora, sorpresivamente está silente hace buen tiempo, ¿no? No se le escucha mucho. Sí, verdad, sí, ahora que mencionas, sí. Y por eso lo menciono, porque creo que si es que desde la empatía y del amor universal no vemos cómo erradicar sesgos discriminatorios, al menos entendamos de que es obligatorio. Es obligatorio. Porque toda esta política pública tiene un refrendo normativo que es vinculante y al cual estamos vinculados todos. Por eso la discriminación también es considerada un tipo penal. Sí, ¿no? claro. Y estos actos discriminatorios, claro, a veces los llevan a los casos extremos. Claro, pero los crímenes de odio, ¿no? Los crímenes de odio y tal, pero no se necesita llegar a un crimen de odio para poder ser sancionado. O sea, claro. Creo que el mensaje que nos debería, que al menos quisiera poner en mesa es, el Perú es un país multicultural, una riqueza cultural extraordinaria. Es decir, tenemos gente de zona urbana, zona rural, zona de pueblos indígenas, tenemos una migración extraordinaria, ¿no? También Venezuela, Italia. Y tú has mencionado estudios también con Woman CEO y con Centrum PUC de cuán competitiva puede ser una empresa y cómo mejora su ranking de competitividad. Desde esta mirada de la diversidad. Exactamente. Y es que cuando se habla de la diversidad y la inclusión, no es escuchar las distintas perspectivas. No, la esencia de una política de diversidad e inclusión es precisamente eso, ¿no? La no discriminación. O sea, el eje central es la no discriminación, porque el derecho a la igualdad, todo el mundo tiene derecho a la igualdad. El punto es cómo no discriminar, y hay que poner ese énfasis porque mucha gente cree de que tengo mis sesgos, tengo mis puntos de vista, choleo un poco, pues no me gusta determinadas cosas, ¿por qué tengo que ver a fulano hacer esto? O sea, no es un tema que si me gusta o no me gusta, es un tema de reconocer que existen diferencias. Es que hay un tema de tolerancia social. En efecto. ¿No? Yo me acuerdo, y lo llevo nuevamente al tema de mujer y en los casos de violencia, yo me acuerdo cuando estábamos trabajando 2012, 2014, y creo que las cifras no se han movido mucho. La tolerancia social en nuestro país a la violencia y violencia correctiva contra las mujeres es alto. Altísimo. Estamos hablando más del 60%. Y eso se traduce en casos concretos. Cuando a veces hemos visto un programa de televisión, un medio periodístico, las noticias del canal, no voy a decir el número, pero el canal que usted elija en la mañana, prende y sale atentado contra la mujer tal, un feminicidio en tal sitio o violencia correctiva. Y le entrevistan al esposo, pareja, conviviente. ¿Y por qué lo hizo? Es que señorita no me hacía caso. Imagínate. O sea, le pegó, la agredió, le echó, han habido feminicidios terribles, Avi Ágreda, por ejemplo, el rociamiento de gasolina, y cada vez con más encono. No, y ahora hay un nuevo tipo que está creciendo mucho, que es el de las desaparecidas. Las desapariciones ahora, ya desaparecieron, no se fue seguro con alguien, ¿no? Hay que identificar, en mi ojo de haber trabajado antes en el MIM, habría que revisar ahí dónde están concentrados esos casos de desapariciones, porque me preocupa que puede estar sobrepuesto con explotación sexual, trata de personas
en zonas donde hoy está incrementándose las economías ilegales o la minería ilegal. Muy cierto. Entonces, eso hay que decirlo Con todas sus palabras, así fuerte es. y claro. Así Donde es. ahí proliferan las economías ilegales, viene acompañado Mayor con violación, delitos abusos y conexos. riesgos. Así Exactamente. es. Entonces, incrementa ese precio, hay que desagregar la data. Para eso es bueno tener los observatorios, tabular toda la información, recabar la data y entrar a analizar dónde están más concentradas esas denuncias. Y hay que entender también dónde. Porque pues, la denuncia puede realizarse aquí porque la familia está en el lugar X, pero el acto se produjo en el lugar Así es. Z. Entonces, ¿dónde se produjo ese caso concreto? Aquí. ¿Por qué se está produciendo? Y resulta que, oh sorpresa, eso habría que revisar, desagregar más, pero a mí ya me está levantando alertas porque el territorio está incrementándose con problemas de economías ilegales y con minería ilegal. Entonces, cuando superpones ese tipo de delitos, hay delitos conexos. Uno de ellos es la trata de personas o la Está explotación sexual. altísimo. Y eso lleva conexo a desapariciones o captación, traslado para llevarlas a los centros para explotación sexual, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por eso yo me siento contenta de abordar este tema, porque desde el liderazgo consciente, insisto, a tener presente que la dignidad humana, es decir, valorar a cada persona por lo que es. Cada persona es única, cada persona es incomparable, cada persona es irreemplazable, ¿no? Nadie, no solamente por lo que tengas en tu huella dactilar o lo que fuera, cada persona es un ser que merece respeto, consideración y trato digno. Entonces, pensemos en un momento cuando decimos "Ah", y sueltan, controlen el mensaje, porque no es correcto, como dice tu abuelita. Sí. No es correcto. Hay que tener cuidado con la tolerancia social. En efecto. No solamente violencia, con lo que tú dices, ¿no? La tolerancia social a la discriminación. No, y sobre todo en tiempos en donde yo sí lo digo porque yo lo vengo escribiendo y creo que hay que decir las cosas como son. O sea, hay partidos políticos, y no te quiero comprometer, Jenny, es mi opinión estrictamente personal, pero sí hay partidos políticos que usan el discurso de la iglesia, cosa que estoy segura que Dios, yo soy católica, cristiana, apostólica, y de ninguna manera voy a estar de la mano con esa perspectiva, donde el discurso de odio, la segregación, ¿no? La estigmatización, ¿no? el trasladar esa negatividad, o sea, lo más alejado al Dios es amor, ¿no? Lo expresan. Yo, sinceramente, creo que hay que decir las cosas como son, porque son personas, son pensamientos que están llegando a tomar el poder y a tal punto que están dando normas legales que afectan a colectivos específicos. Han comenzado con mujeres. Ahora, ¿qué viene? No solamente mujeres, niñas y adolescentes. ¿Qué es lo que va a venir más? Entonces, tengamos mucho cuidado, porque cuando lleguemos al momento en tener que desconocernos en nuestro respeto como humanidad, yo creo que lo tenemos perdido todo. Nadie va a estar seguro de nada. Puede venir alguien que dice, ¿sabes qué? No me gusta Cecilia Flores, así que sabes que yo hago acá lo que quiero, y ya, porque total, el criterio subjetivo de la persona se impone. Eso no podemos permitir que pase. No, pero sí haciendo un poco reflexión a lo que tú mencionas, me has hecho recordar un poco las distintas encíclicas, ¿no? De la doctrina social, de Laudato Si, Pacem in Terris, Mater Magistra. O sea, hay varias encíclicas donde surgen esta preocupación de la Iglesia por la cuestión social, ¿no? Entonces, no sé, no quiero caer en No, pero es que distorsionar hay lo que hay distorsionar mucho lo que la desarrollo. doctrina dice, ¿no? Y lo que habla es un tema de dignidad de la persona, del bien común, de la justicia social, de la igualdad. O sea, dentro de la doctrina social también está la igualdad, ¿no? Entonces, en distintas encíclicas se han abordado estos temas también y no es por lo que tú estás mencionando, ¿no? Entonces, yo creo que mejor ir a la fuente directa, y es en las encíclicas, a los que son pues evidentemente más católicos o afines más a la doctrina social, leerlo con tranquilidad, Pacem in Terris, Laudato Si, hay varias encíclicas que hacen apliquemos referencia. pensamiento crítico Por y nos supuesto, vamos a dar claro. cuenta de que ni el aborto, ni los colectivos LGTB, ni el tema de las mujeres o qué sé yo, y todas las Personas con segregaciones, discapacidad, niños, personas niñas o que adolescentes. no tienen por qué ser ni estigmatizados, ni limitados, ¿no? Ni de ninguna manera afectados en su derecho a la igualdad en todo el sentido, ante la ley y a las oportunidades. Sí. Querida Jenny, muchas gracias. Yo creo que era necesario hablar de estos temas en un día importante como el de hoy. Creo que no le da mucha relevancia, pero lo hemos querido hacer desde Women's CEO porque más allá de apostar por el derecho a las mujeres,
en el fondo estamos hablando de cómo corregir una sociedad que todavía hoy tiene grandes rasgos de discriminación, y eso tenemos que erradicar si queremos avanzar, crecer y convertirnos realmente en un país desarrollado. Palabras finales, Jenny. Gracias, Cecilia, y gracias a todas las personas que te siguen, que siguen a Woman CEO. Muchísimas gracias. Sí, desde el lado privado, y te he escuchado hablar mucho de liderazgo consciente, y hay que trasladar eso también a nuestro sector, al sector privado. Hemos hablado bastante de la política pública en estos momentos, pero claro, nosotros como los que estamos ya más vinculados al sector privado, también tenemos un rol, ¿no? Podemos ser ese catalizador que ayude a remover esos obstáculos que generan pues que hoy tengamos una sociedad que lamentablemente todavía tiene brechas estructurales y brechas de discriminación entre hombres y mujeres, o niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, población indígena, entre otros. Hay muchos grupos en situación de vulnerabilidad o personas en situación de pobreza. Entonces creo que desde el sector privado también podemos contribuir a ser ese catalizador, contribuir, ¿no? a remover esos obstáculos. Evidentemente el Estado es el rector acá, pero nosotros donde estamos en el territorio podemos ser ese catalizador, y creo que el liderazgo que tú mencionas para mí es fundamental. Cuando me ha tocado también empujar estándares en lo que yo veo que también son temas sociales o derechos humanos, el liderazgo consciente, que además viene desde la dirección, ayuda, que si desde ahí viene, fluye mucho más rápido la implementación de estos cambios, de romper estos paradigmas. A veces esa resistencia al cambio que hay en las organizaciones, cuando tenemos ese respaldo, ayuda muchísimo también. Entonces, lo cierro con Robin Sharma, ¿no? Líder sin cargo. O sea, yo creo que no tienen que esperar a que la tarjeta o el celular digital diga mi cargo es este y ahora voy a liderar para hacer un cambio. No. Usted desde la edad que tiene, colegio, universidad, no sabe quién lo está mirando en estos momentos y la capacidad de influencia e incidencia que puede tener. ¿Quién está mirando sus redes y de repente usted posteó algo y hoy lo está siguiendo y dice, vamos a hacer ese cambio también? Entonces creo que todos podemos ser líderes en contribuir a tener un mejor país y un país cada vez más igualitario en dignidad, derechos, libertades y oportunidades para todos. Gracias. Está dicho. Muchísimas gracias. Gracias, Jenny, y hasta otra oportunidad.